Preparando atalayas. Un programa del Ministerio Misioneros del Fuerte Clamor. Preparándonos para la batalla final. MFCianos, ¿cómo andan? Adivinen qué, salió cortada la intro porque me olvidé de encender el micrófono. Y como todavía la tengo que poner desde el celular porque no funciona, no sé por qué razón en el programa, disculpad. En todo caso les hago yo el shofar. ¡Tará, tará! ¿Cómo andan? Espero que por la gracia de Dios muy bien, o si no al menos sustentados y confortados por el Señor. Mi nombre es Analia Picard. ¿Cómo Dios guió todo? ¿Cómo todo está relacionado con lo que nos decía Alfredo? Me encantó, porque hoy el tema es súper interesante, mega muy. Se llama el plan completo de salvación. Y como hoy hay mucho que ver, vamos a orar y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a orar. Querido Padre, danos tu espíritu para poder entender y guíanos al estudiar tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espero estar saliendo al aire porque la verdad no tengo cómo darme cuenta en este momento. En fin, escuchemos el himno Por mí del cuarteto Sage. El amor de Dios que a su Hijo dio por mí. En el Calvario derramó su sangre carmesí. Por mí encuentra
comenzar a pesar de que la tecnología hoy me quiere a medias. Empecemos con la primera clase, el plan completo de salvación. Aclaremos algo desde el principio. Jehová Dios nos indicó fechas solamente hasta la etapa del juicio investigador. Posterior a esa fase, no hay más fechas profetizadas. Solo contamos con las señales que nos indican cercanía, pero no fechas. Y también contamos con el calendario milenial de 7000 años que crean los escritores post-apostólicos, los reformadores, nuestros pioneros de la iglesia e incluso Elena White. Pero este calendario solo nos da una época aproximada y nada más. Dicho esto, comencemos. Introduction. Bueno, acá va un plus, ya están acostumbrados a eso. Al caer el ser humano, se pone en marcha el plan de redención trazado por Dios desde antes de la fundación del planeta, pero pasarían unos 4000 años hasta que llegara el Mesías tan esperado. Durante ese largo periodo de la historia, Yahweh va dando información poco a poco sobre su plan de rescate, y cuando llega la época de Daniel, Dios comienza a dar las profecías de tiempo que indicarían las fechas para las primeras etapas del plan, además de información profética sobre el lejano futuro, hoy inminente. Con el tiempo, fue dando más y más información, incluso sobre el milenio y después de este, de mano de varios profetas, hasta llegar a su último instrumento, Elena. Toda esta información fue escrita especialmente para la última generación de la tierra, pues Dios no desampara a su pueblo en la desinformación y no hace nada sin anunciarlo antes, como dice en su palabra. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Me llamó mucho la atención la traducción de la Biblia textual, o BTX2, que dice: así, Adonai Yahweh no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Muy atinado al tema de hoy. La primera mención a este plan y la primera profecía mesiánica la hallamos en Génesis 3:15. Dios le dijo a la serpiente, o sea, a Satanás: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Versión BLS. Y este se aterró, porque claramente aplastar cabeza mata a morder talón. Satanás intentó arruinar el plan a través del tiempo, pero no lo logró. Alabado sea Dios por eso. Retomemos. Entonces, el plan de salvación se activa en cuanto Adán y Eva pecan, puesto que si no tendrían que haber muerto. Es porque se activa el plan de rescate que se les dan las túnicas hechas con piel de animales, simbolizando ya al Mesías prometido. Recién ahí entendieron la seriedad de sus actos y el precio a pagar por sus pecados. Comprendieron lo que era la muerte y comprendieron que su Creador iba a tener que morir en lugar de ellos. Qué terrible habrá sido para los dos, cargar con semejante culpa a lo largo de toda su vida hasta morir. Horrible. Pero era la única oportunidad para que el hombre pudiera ser salvo. La deidad ya había provisto un plan de rescate para que fuera activado ante la caída del ser humano. Primera Pedro 1, 19 al 20, versión BLS, dice: cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Las distintas etapas. Enumeremos entonces el plan completo con todas sus fases y luego las explicaremos. Las etapas del gran plan son: encarnación de Jesucristo, vida sin pecado, muerte expiatoria, resurrección, intercesión en el lugar santo, juicio en el lugar santísimo,
sellamiento de los redimidos, rescate, traspaso de los pecados de los redimidos a Satanás, juicio revisor de los perdones revocados y de los demás impíos, exposición de pruebas y lectura de sentencia a los perdidos, destrucción de Satanás y todos sus secuaces. Desde la encarnación hasta la resurrección sería la expiación. Desde la intercesión hasta el rescate sería el rescate del pueblo. Y desde el traspaso hasta la destrucción sería la purificación. De paso, esta división es mía, pero igual creo que cuadra perfectamente bien con 3 posibles divisiones del plan completo. A estas incluso podríamos añadirle 4 más. Quedaría así. Planeamiento. La Trinidad Divina diseña una solución. Activación. Adán y Eva pecan y el plan entra en vigencia. Expiación. Jesús muere por el pecador y vence a Satán. Rescate. Los redimidos son llevados al cielo después del juicio. Desactivación parcial. El rescate fue hecho, pero falta destruir el pecado. Purificación. El pecado y Satanás son destruidos por fin. Desactivación completa. Mal destruido para siempre. Reivindicación del nombre de Dios terminada. Interesante, ¿no? Primero veamos de qué se trata un poco cada una de las fases y después veamos un poquito del por qué tantas. Adán y Eva pecan y comienza el plan de redención del ser humano caído. Milenios después, encarnación y nacimiento del Mesías. Esto es un misterio, así que nos saltaremos el cómo, solo sabemos que el Espíritu lo hizo, nada más, así que sigamos. Jehová debía pertenecer a nuestra familia humana. Siendo de la familia divina, no podía rescatarnos, no era nuestro par, humanamente hablando. Sí era nuestro Padre por creación, pues Jesús hizo todo lo que existe, fue el artífice de todo. Por eso le tocaba a Él rescatarnos, y no al Padre ni al Consolador. Pero para redimirnos necesitaba ser de nuestra misma naturaleza, debía ser un humano. Además, convengamos que como Dios no podría haber muerto, porque Dios no puede morir, o sea, por varios motivos debió encarnarse. La ley de rescate en Levítico 25, 47 al 49, versión DHH Leo, dice: si un extranjero que vive en tu tierra se hace rico, y en cambio uno de tus compatriotas, vecino del extranjero, se queda en la ruina y se vende a ese extranjero o a algún otro extranjero, tendrá derecho a que se compre su libertad, aún después de haberse vendido. Podrá ser rescatado por uno de sus hermanos, un tío, un primo o cualquier pariente cercano. También podrá rescatarse él mismo, si tiene medios para hacerlo. Pues bien, en temas de salvación, lo último es imposible. Nadie puede autorredimirse de la muerte eterna, que es el pago del quebrantamiento de la ley. La desobediencia exige la muerte del transgresor, y solo en Cristo podemos acceder al perdón. Dicho esto, continuemos. Solo un pariente podía redimir al esclavizado. Nosotros somos esclavos de Satanás, el extranjero que se apoderó de nosotros. Y somos esclavos del pecado, condenados a muerte. Y solo podemos ser rescatados si un pariente en condiciones de poder redimir a otro paga el precio. Y Jesús se hizo humano para poder venir a ser nuestro pariente y poder redimirnos. Jesús compraría nuestra libertad. Al ser nuestro creador, pero encarnado, y permanecer en justicia y rectitud, se hallaría en condiciones de rescatar a la raza humana caída. Bueno, a todo aquel que se arrepienta, ¿no? Así comienza el plan de salvación. Al ser engendrado y nacido como un humano, Jesús pasaría a la siguiente etapa o continuación de esta misma.
mantendría una vida fiel a la ley. Ahora Dios estaba con nosotros, por eso se lo llamó Emmanuel. Vida sin pecado en la tierra. Otro de los motivos por los cuales debía encarnarse es que Jesús tenía que padecer nuestra vida, tenía que ser semejante en todo a nosotros, pero sin pecar. Nosotros oramos por los méritos de Cristo, por ejemplo, pues esos méritos los obtuvo mientras vivió en esta tierra. Se mantuvo limpio, sin mancha, para poder darnos su justicia, cual vestido blanco. David profetiza sobre Cristo diciendo en Salmos 40, 7 al 8: entonces dije, he aquí vengo. El Mesías vendría muchos años después. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús tenía la ley divina en su mente y corazón, y se agradaba en hacer la voluntad de su Padre. Eso hacía que no pecara, ni aun sufriendo las más terribles tentaciones. Porque pensemos solo un momento, si nosotros, que somos nadie, somos tentados hasta la muerte, ¿cuánto habrá sido tentado el Salvador? ¿Realmente piensan que las únicas tentaciones que sufrió fueron esas 3 en el desierto? No, ¿verdad? Esas fueron el sumum, puesto que Jesús estaba débil por el ayuno prolongado. Pero no fueron las únicas tentaciones que sufrió. A Satanás le convenía que Jesús pecara, puesto que así se arruinaba el plan de redención, plan que implica su destrucción. Pero no lo logró. Jesús se mantuvo justo, sin pecar. Primera Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mientras vivió, se hizo apto para el sacrificio, pues el cordero debía ser perfecto, sin ni siquiera una mancha ni un defecto ni nada, simbolizando la perfección de Cristo, el verdadero cordero. Esta etapa nunca se menciona, pero es importantísima, porque si no hubiera sido lograda, todo el plan se hubiera caído, hubiera fallado el esquema diseñado, y estaríamos todos perdidos, esperando el castigo. Pues si Cristo hubiese pecado, nos quedábamos sin alguien que pudiera pagar el precio por la infracción. Ni vestiduras blancas para ponernos, permaneciendo en nuestra vil injusticia. Durante esos 33 años, en este planeta, Jesús nos proveyó de una vida justa que pueda tapar la nuestra, que es injusta. Así, su justicia puede recubrirnos. Durante esos años de vida, Cristo tejió el manto de justicia que nos ofrece. Si Jesús hoy puede imputarnos y más tarde impartirnos su justicia, es porque su vida en la tierra fue santa, pura y sin mancha. Muerte expiatoria. Esta es la etapa del plan más hablada incluso en el mundo evangélico protestante y en el mundo católico, aunque es la Iglesia Adventista la que tiene mayor luz sobre esto. Aquí solamente hablaremos por arriba, como en todas las otras fases, pero lo suficiente como para entender el plan entero. Lo cierto también es que para el mundo evangélico el plan de salvación es solo la muerte de Jesús y se acabó. Algunos suman la etapa de la intercesión, peor es nada, ¿verdad? Pero como vemos, el plan es mucho más complicado que eso. Es todo un proceso de miles de años de duración. Y esto tiene un porqué, que lo veremos al final. Centrémonos un momento en esta fase del proceso, fase vital, gracias a Jesucristo que nunca desistió. Adán y Eva infringieron la ley divina, que estaba resumida en la orden del fruto que no debían comer. Infringir la ley es pecado, y el pecado se paga con la muerte. Muerte eterna, dejar de existir para siempre. Una muerte de la cual no hay resurrección. En Apocalipsis también se la conoce como la segunda muerte. Esta muerte es causada por la ira de Dios ante la rebelión y la desobediencia. Jesucristo, entonces, al recibir sobre sí la culpa de nuestros pecados en el Getsemaní, o al cordero antes del sacrificio, comienza su pasión hasta llegar a ser sacrificado como el verdadero cordero.
Al morir, Él pagó el precio por quebrantar su ley eterna, nuestra infracción, no la de Él. Lo terrible es que Jesús tuvo que sufrir la completa separación del Padre, el abandono por causa de las culpas cargadas y la ira del Padre sobre sí hasta morir. Un crucificado tardaba mucho en morir generalmente. Sin embargo, la ira de Dios lo mató justo a la hora del sacrificio en el templo. Se rasgó el velo del templo y se escapó el corderito que el sacerdote no pudo matar, pues ya no tenía sentido matar animales en representación del Mesías prometido, puesto que el Mesías acababa de morir. Lo que el símbolo representaba se cumplió. En el plus le voy a poner algunas citas de Elena de White muy interesantes. El santuario terrenal ya no era necesario. El antitipo había invalidado al tipo. Ahora el verdadero santuario, el celestial, comenzaría a funcionar con Jesucristo, oficiando como sumo sacerdote, al ofrecer su propio sacrificio hecho en favor de los arrepentidos. El sacrificio lo hizo por todos, pero solo los que lo aceptan gozan de su beneficio. Algunas citas muy interesantes de Doña Rodete dicen así: los antiguos creyentes eran salvados por el mismo Salvador de la actualidad, pero era un Dios velado. Veían la misericordia de Dios en figuras. El sacrificio de Cristo es el glorioso cumplimiento de todo el sistema judaico. Cuando como ofrenda impoluta Cristo inclinó la cabeza y murió, cuando mediante la mano invisible del Todopoderoso el velo del templo se partió en dos, se abrió un camino nuevo y viviente. Todos pueden acercarse a Dios ahora por medio de los méritos de Cristo. Debido a que el velo ha sido rasgado, los hombres pueden acercarse a Dios. No necesitan depender ni de sacerdote ni de sacrificio ceremonial. Se da libertad a todos para ir directamente a Dios por medio de un Salvador personal. Esto es La maravillosa gracia de Dios, página 155, párrafo 5. Otra cita dice: había declarado el ángel: en otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el Evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos, por Cristo mismo durante 3 años y medio y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. Esto es, el deseado de todas las gentes, página 200, párrafo 1. Y en la página 705, párrafo 1, dice: todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. Heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que se haga, oh Dios, tu voluntad. Por su propia sangre, Él entra una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Otra cita dice:
En el momento mismo de la muerte de Cristo, algunos sacerdotes estaban oficiando en el templo de Jerusalén. Sintieron la sacudida y en el acto el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba a abajo por aquella mano misteriosa que escribiera la sentencia sobre las paredes del palacio de Belsasar. El lugar santísimo del santuario terrenal ya no era sagrado. La presencia de Dios no volvería a brillar sobre el propiciatorio. Ya no volvería a manifestarse el agrado o el desagrado del Altísimo por medio del brillo o de la sombra en las joyas del pectoral del sumo sacerdote. Desde aquel momento quedaba ya sin valor alguna la sangre de los corderos que eran ofrecidos en el templo. El Cordero de Dios, al morir, había consumado el sacrificio aceptable por los pecados del mundo. Al morir en la cruz del Calvario, Cristo abrió un camino viviente y nuevo tanto para los gentiles como para los judíos. Los ángeles se regocijaron cuando el Salvador clamó: «Cumplido está». Comprendieron que el grandioso plan de la redención sería un hecho y que mediante una vida de obediencia los hijos de Adán podrían elevarse finalmente hasta la presencia de Dios. Satanás quedó derrotado y supo que había perdido su imperio. Esto es Cristo nuestro Salvador. Página 134, párrafo 1, 2, 3, 4 y 5. Otra cita dice: el rasgamiento del velo del templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos ya no eran aceptados. El gran sacrificio ya había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés apartó la atención de los discípulos del santuario terrenal para dirigirla al celestial, donde Jesús entró por medio de su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron abandonados en medio de las tinieblas más completas. Perdieron toda la luz que podrían haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus inútiles sacrificios y ofrendas. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no se dieron cuenta del cambio. Por lo tanto, no podían beneficiarse con la mediación de Cristo en el lugar santo. Esto es Historia de la Redención, página 405.2. Y yo me atrevería a aclarar que más que ellos no se dieron cuenta del cambio, yo diría que ellos no quisieron darse cuenta. O, peor aún, rechazaron darse cuenta de que había sido cambiado el santuario terrenal por el santuario celestial. Jesús había bebido de la copa de la ira que el Padre le dio a beber. Sufrió en carne propia la ira del Padre, el castigo por la rebelión y por el pecado. Jesús sufrió la segunda muerte. No hubo misericordia. Jesús pagó el precio que nosotros debemos pagar. En el jardín, en pleno sufrimiento, oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42, versión BLA 2005. Y cuando ya había llegado el momento, y ante la turba, cuando Pedro quiso defenderlo, Jesús dijo a Pedro: coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Juan 18:11, misma versión. Y la bebió, en lugar de todos los que lo aceptaran como su Salvador personal. Aquellos que desprecian el sacrificio hecho por Cristo deberán beber ellos mismos la copa de la ira. Un poco más en el plus. Su rebeldía los lleva a no tener nadie que los salve. Por eso, y como un adelanto del castigo, antes de la segunda venida de Cristo serán derramadas las copas de la ira de Dios sobre la última generación de impíos. Pero la copa final, la definitiva, será bebida después del milenio
por todo rebelde que haya existido alguna vez. La muerte de Cristo hizo provisión para que todo aquel que se arrepintiera pudiera acceder al perdón. Todo aquel que acepte su sacrificio en su favor será perdonado, y el que no, no. Pero la reserva de perdón está hecha. Ahora depende de cada uno aceptar o no. Hay solamente dos opciones para elegir. O bebemos la copa de jugo de uva en reconocimiento a su sacrificio expiatorio, jugo que representa la sangre de Cristo derramada en nuestro favor, o beberemos, literalmente, de la copa de la ira de Dios. Asimismo, tomó también la copa, dice 1 Corintios 11:22, después de haber cenado, diciendo: esta copa, dice Jesús, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Al hacer pacto de redención con Dios, se nos perdona la vida. Digamos, resurrección para vida eterna. La resurrección de Jesús sella el plan de redención y de limpieza del pecador. Nos garantiza un renacimiento a una nueva vida en Cristo y nos garantiza la herencia de la vida eterna. 1 Pedro 1, 3-5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y nos estamos acercando rápidamente al tiempo postrero. Se acerca nuestra herencia. Esta herencia nos permite renacer a vida eterna, y fue gracias a que Jesucristo resucitó. El versículo 3 en la Dios habla hoy dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3, 21-22, versión NTV, dice: el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. Y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo. Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Leo 1 Pedro 3, 21-22 en la versión PDT. Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. El bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Se ha ido al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Jesucristo reina sobre ángeles, autoridades y poderes. La resurrección de Cristo era tan vital como su vida justa y su sacrificio, pues si no hubiese resucitado, se hubiera detenido el plan de redención. Terrible. Por eso Satanás montaba guardia fuera de la tumba, con soldados humanos y con demonios, como si hubiera podido evitarlo. Lo bueno es que no había riesgo. Simplemente bajaron dos ángeles poderosos, el padre le dio la orden a su hijo de que ya podía salir de su prisión de muerte, otro misterio, y entonces Jesús volvió a tomar la vida que estaba en él y el plan pudo seguir su curso. Intercesión en el lugar santo. Hay una cuestión muy importante. Si como muchos afirman que la muerte de Cristo es todo el plan de redención, ¿por qué razón Dios no ordenó construir solamente el altar de sacrificio y nada más? Indudablemente, el plan trazado es mucho más complejo que solo el altar. Luego del altar que simbolizaba la muerte de Jesús y del lavacro que simbolizaba la resurrección, venía el primer departamento del tabernáculo. En la tierra, un juicio
común de cualquier cosa no es un evento que ocurre en un momento determinado, sino que es un largo proceso. Pues el juicio celestial también es un proceso, y es parte importante y muy extensa, por cierto, del plan de redención. Por eso, inmediatamente después de ascender a los cielos, Jesucristo comenzó con su ministerio de intercesión entre el Padre y toda persona que se haya confesado alguna vez como su seguidor. Leo solo una parte de 1 Juan 2, 1 y 3 al 4. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sería la etapa procesal del juicio en cierta forma, en la que mientras esperamos el juicio oral, como comillas, somos representados por el gran abogado, intercediendo entre nosotros y el tribunal. Jesucristo, como sumo sacerdote, intercede ante el Padre, que es el juez, para que se otorgue el perdón al arrepentido. A cada uno que lo pidió se le otorga un perdón provisorio, un perdón sujeto a revisión. Esta revisión se hará en la fase siguiente. El pecador solicita el perdón, y este es justificado provisoriamente, sin averiguar si el pecador se está arrepintiendo de verdad o no. Aunque Dios lo sabe todo, pero los ángeles que presencian el juicio no. Por eso, después, será revisado en el juicio oral. ¿Pero por qué es perdonado? Porque tiene un abogado. Juicio en el lugar santísimo. Daniel 7, 10 y 13, en versión BTX2, dice: un río de fuego corría y salía de delante de él, Dios el Padre. Millares de millares lo servían, y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes de los cielos, venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Esta es la etapa de revisión del perdón otorgado antes. Es ahora que se comienzan a abrir los registros para ver si el arrepentimiento era genuino o era falso. O en el caso que fuera genuino, si con el tiempo se mantuvo fiel o claudicó. Desconocemos el formato de los registros, es más, tal vez sean las mismísimas memorias prodigiosas de los ángeles anotadores, vaya uno a saber. La parábola de los dos deudores, o del deudor que no perdonó, lo explica bien. Jesucristo nos lo ejemplificó con un deudor a quien se le perdonó una deuda grandísima e impagable. Sin embargo, él no fue capaz de perdonar a otro que le debía mucho menos. Es más, lo maltrató y lo encarceló. Al quedar demostrado que el siervo era malo, su conducta lo delató. El rey, que antes le había perdonado la deuda enorme, le retiró el perdón. Su justificación fue revocada. El deudor fue castigado, porque los testigos o consiervos denunciaron que la conducta del individuo en cuestión denotaba no arrepentimiento. Su conducta fue la evidencia en su contra. Y ahí, para YouTube, les agrego un plus sobre los ángeles que está genial con respecto a este tema. Leo Mateo 18, del 21 al 35 en la versión BTX 2, que es la parábola de la que estamos hablando. Dice: acercándose entonces Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos, casi impagable. Y no teniendo éste con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Y movido a compasión,
el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, pagable. Y agarrándolo, lo sofocaba, diciendo: «Si debes algo, paga». Su consiervo entonces, postrado, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice: «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?» Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Si nuestro hermano nos pide perdón, debemos perdonar. Dios juzgará si el arrepentimiento fue genuino. Pues así también Dios perdona a quien se lo pide, pero sus acciones registradas demostrarán en el juicio si era genuino o no, si era una persona convertida al Señor o no, o si apostató luego. Consiervos. Son los ángeles. Juan revela: «Y yo, Juan, soy el que oí y vi estas cosas. Y cuando las hube oído y visto, caí para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas». Pero dice: «Mira, no, soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este rollo. Adora a Dios». Esto es Apocalipsis 22, 8 al 9, versión BTX2. De hecho, hay ángeles anotadores cuya función es registrar lo que hacemos junto con nuestras intenciones, lo que decimos y lo que pensamos, pues todo eso será llevado a juicio. Por cierto, una cita de Elena White dice, esto es como un ejemplo, se me hizo ver que antes de que la obra de Dios pueda realizar un progreso decidido, los ministros deben convertirse. Cuando lo estén, estimarán menos los sueldos y colocarán un valor mucho mayor sobre la obra importante, sagrada y solemne que han aceptado de mano de Dios para llevar a cabo, y que Él requiere que cumplan fielmente y con eficiencia, como quienes tendrán que rendir estricta cuenta. Los ángeles anotadores realizan cada día un fiel registro de su trabajo. Todos sus actos y hasta las intenciones y propósitos de su corazón aparecen revelados con fidelidad. Nada permanece oculto para el ojo que todo lo percibe de aquel de quien dependemos. Los que han puesto todas sus energías en la causa de Dios y que se han arriesgado a invertir todo, sentirán que la obra de Dios es una parte de ellos, de modo que no trabajarán únicamente por un sueldo. No serán siervos infieles que tratan de agradarse a sí mismos, sino que se consagrarán ellos mismos con todos sus intereses en esta obra solemne. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 412, párrafo 2. Impresionante cita, pues este es un ejemplo, pero así como pasa con ellos, pasa con todos nosotros. Los ángeles anotadores registran todo para ser juzgado. Por ejemplo, hablando de los impíos, dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20, 12, última parte. Por eso Salomón escribió: el fin de todo el discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12, 13 y 14, versión Nueva Reina Valera 1990. Ojo, también se anota lo bueno.
No se olvidarán los actos buenos de los redimidos. Dice Malaquías 3:16 en la versión BAD. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Entonces, en el juicio investigador sobre la casa de Dios, el perdón que había sido otorgado será confirmado a los fieles y revocado a los infieles. Sigamos. El ejemplo más obvio de revocamiento del perdón es el caso de un apóstata. Estuvo con Dios pero claudicó. Por lo tanto, su justificación es revocada. Es por eso que los apóstatas no irán al cielo. Al claudicar, dejaron de ser siervos de Dios y ya no pueden ser justificados por Cristo. Ya no los puede defender más y son quitados de la lista de los salvos. Por eso, la doctrina de una vez salvo, para siempre salvo, no es bíblica. El juicio investigador a la casa de Dios comenzó el 22 de octubre de 1844, la última fecha dada por Dios, y que es el cumplimiento de los 2300 días años. Esta etapa del plan está tipificada en la fiesta solemne del día de la expiación. Y todavía estamos cursando esta etapa, el gran día de la expiación. Por eso el primer ángel de Apocalipsis 14 grita: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. La parte media del versículo 7, capítulo 14, versión NBI 99. En otras palabras, ya llegó, el juicio ya empezó. Y es un tiempo de ayuno y oración para cada creyente. Joel 2, 1 y 12 al 13 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Un poquito más en un plus. Es un juicio en el cual se investiga las vidas de todo individuo que perteneció, pertenece o pertenecerá a la Iglesia a lo largo de los tiempos, desde Adán e incluyendo a tibios, nominales y apóstatas. Los que nunca aceptaron a Dios no hace falta enjuiciarlos antes de la segunda venida. Serán enjuiciados después del milenio. El abogado ahora tiene que enfrentar la última fase del juicio a la casa de Dios, la toma de decisión final, justificado o impío. Ahora empieza la fase del juicio que implica la sentencia irrevocable sobre cada uno de los que alguna vez profesaron ser hijos de Dios. Por eso el juicio comienza por Jerusalén, en forma simbólica, Jerusalén. Los únicos impíos que son enjuiciados en esta fase del juicio son los que vivían una doble vida, o sea, los nominales, los tibios, la cizaña y los que han claudicado, como también todo cristiano que rechazó la verdad presente proclamada en el tiempo del fin. Esto es porque muchos dicen Señor, Señor, pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos seguidores de Cristo. O tal vez lo fueron en el pasado, pero ya no en el presente. Y entonces el perdón recibido es revocado. Igual que todo supuesto creyente que profesaba ser hijo de Dios, pero que su vida demostraba que estaba muy lejos de serlo realmente. Los tibios, los que se desviaron en secreto, los que claudicaron abiertamente, los meros nominales, todos ellos, al descubrirse que no son hijos del Altísimo conforme a su conducta,
pierden la intercesión del sumo sacerdote celestial y quedan expuestos ante la ley divina infringida que exige el castigo de la muerte. Entendamos que ellos lo decidieron así. Son ellos los que rechazaron a Dios, los que claudicaron. Son ellos los que decidieron su destino final, en este caso, la muerte. En el caso de los que perseveraron, ellos también decidieron su propio destino final, la vida eterna. A los fieles se los terminará de purificar en santidad. El fin del juicio transcurrirá en el peor tiempo de la historia. Y al terminar, la iglesia quedará purificada tras el fuego de la prueba. Solo quedará el trigo que como oro fue refinado y que por ende no perdió la intercesión de Cristo. Malaquías 3:3-4 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. Y la conclusión del juicio sella el fin del tiempo de gracia. Se cierra la puerta. Este juicio quita de la lista a todos aquellos que, sea en palabra o en acción, terminaron claudicando. Es un juicio para hacer la depuración de la lista de miembros del pueblo de Dios, y se necesita tener la lista terminada antes de la segunda venida para que Jesús pueda rescatarlos. Recreo. Escuchemos por el conjunto UNACH el himno Sed puros y santos. Sed pues perfectos como es el Señor, y su palabra tu guía será. A otro amada
podré decir. Podés conocer más del Ministerio Misioneros del Fuerte Clamor entrando a facebook.com/mfuerteclamor o también en ministeriomfc.wixsite.com/mfuerteclamor. Yo te envío a ti. Y aquí seguimos con la clase 2. Continuemos. Terminó el juicio investigador y se cerró el tiempo de gracia. Sellamiento. Dice Ezequiel: y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto es Ezequiel 9:4. El sello de Dios en la frente es el carácter de Dios reflejado en el individuo. Apocalipsis 14:1, por ejemplo, dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre es metáfora del carácter. Este reflejo de carácter y santidad se evidencia en su pureza y en su obediencia perfecta a la santa ley. Es por esta transformación de carácter pecaminoso a un carácter puro, santo y obediente que dice en Hebreos 10:16: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta es la versión BTX 2. El ángel de la visión de Juan gritó a los ángeles destructores, diciendo: no hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. Antes de derramar las copas de la ira, ya terminado el juicio investigador, el verdadero remanente debe ser sellado. El sellamiento se traduce en la confirmación de protección ante el mismísimo desastre que se desata. Es la sentencia de redención, que además se evidencia en los caracteres de cada justo. Esta etapa es la culminación del juicio investigador. La fase del juicio de los vivos debe terminar en algún momento, si no esto sería interminable. Pues ese final es cuando se dicta sentencia. Los hallados justos en Cristo, los cuales reflejan el carácter del Salvador, son sellados. Son identificados como intocables, como los protegidos por el Altísimo. En cierta forma, terminan teniendo tres sellos: el sello interno del Espíritu, el sello externo de la ley divina, en especial el sábado, y por último, el sello de la sentencia como redimidos. Esta multitud de santos son conocidos también como los 144.000, que recibirán a Jesucristo en gloria y majestad luego de haber vencido a Babel. Segunda venida de Cristo, rescate de los redimidos. Los vivos sellados, más todos los redimidos que son resucitados, son rescatados por fin de la peregrinación en este mundo oscuro y peligroso. Es el fin del destierro. Todos los ciudadanos de los cielos por fin presentan sus visas ante los ángeles de las puertas para poder entrar en la ciudad celestial y poder vivir para siempre con la majestad celestial. Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 4:16-18, BTX 2, la versión. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. De paso, Jesús nunca toca la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto,
consolaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso, debían ser enjuiciados antes de que Cristo volviera. O sea, de ese juicio investigador se obtuvo la lista de los redimidos a rescatar en la segunda venida de Jesucristo. La lista certificada de los nuevos ciudadanos de los cielos tenía que estar terminada antes de volver por ellos. Así, Jesucristo y sus millares de ángeles recuperan a los siervos de Dios que todavía estaban desterrados en este planeta para reunirse con los que ya habían sido llevados con anterioridad, como Enoc. Traspaso de los pecados de los redimidos a Satanás. Otra cosa de la cual casi nunca se habla es de este traspaso. Leo Levíticos 16, 8 y 21 y 22, la versión BTX2. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh y la otra suerte por Azazel. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como de todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. El macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Estos dos últimos versículos es después de haber sacrificado el macho cabrío por Jehová. Azazel significa chivo de partida, chivo expiatorio. Si lo ampliamos desglosando sus dos componentes, sería cabra que se aleja, cabra que desaparece o errante. En otras palabras, este símbolo es el que hace expiación en el sentido de purga, no de redención. Perdonando la expresión, sería la bolsa de basura que se tira en el quemadero de desechos. Jesucristo, el macho cabrío por Jehová, pagó el precio de los pecados de los redimidos, pero no purgó los pecados. Los pecados todavía existen, todavía siguen contaminando el santuario celestial hasta que Cristo termine su obra de purificar el santuario mediante el juicio. La tarea de purgar los pecados le toca al diablo, al instigador de tales iniquidades. Será una muerte postmilenial y sin resurrección. En la prefiguración, después de ser hecha la purificación del santuario, los pecados serán simbólicamente retirados de este y colocados sobre el macho cabrío por Azazel y largado al desierto, y así terminaba el día de expiación. Pues como señala el tipo, el antitipo se cumple con Satanás, llevando las culpas de todos los pecados de los ya redimidos sobre sí, y entonces es abandonado en este planeta desolado, es aprisionado durante 1000 años en una tierra sin humanos. Ni él ni los demonios tienen a quién engañar. Están como atados en un planeta desértico, algo parecido a la prisión preventiva, pero no de un procesado sospechoso. En este caso sí es un castigo previo a su sentencia y castigo. No podrán salir del planeta y estarán solos, hasta que sean castigados y destruidos de forma definitiva, tiempo en el cual serán purgados los pecados en el lago de fuego con el objetivo de purificar el universo. Pero sigamos. Juicio a los impíos durante el milenio en el cielo. En esta etapa, Jesucristo oficia como juez, ya no como abogado. Hablando del milenio en el cielo, Juan nos cuenta: y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Apocalipsis 24, la primera parte, versión BTX2. Los justos, ya en la ciudad celestial, formarán parte del juicio a los injustos, que consta de dos partes: juicio revisor de los perdones revocados. Los salvos revisan el juicio hecho durante el gran día de la expiación, no porque pudiera tener errores, sino para conocer y entender el porqué de las sentencias. Y juicio al resto de los impíos. Ahora sí, Jesús, con ayuda de los redimidos, efectúa el juicio a los rebeldes que rechazaron a Dios, y a todos se les dictamina el castigo que recibirán conforme a sus actos. Reveló Pablo:
¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. 1 Corintios 6, 2 al 3 en la Dios habla hoy. O sea que el juicio milenial en el cielo incluirá no solo el juicio a los humanos rebeldes, sino también a los ángeles caídos, o sea, Satanás y sus demonios. En una de las tantas repeticiones de Apocalipsis 20, pues está formado por ciclos pequeños, la visión aclara a quienes juzgan los que estaban en los tronos y que recibieron la autoridad de juzgar. Versículos 11 y 12, la misma versión dice: vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Aunque durante el milenio los impíos están muertos, sus vidas, con todos sus detalles, hasta los más ocultos, están registradas en los libros. Por eso es como si estuvieran ahí presentes, pero todavía están muertos. Y los demonios en prisión no están presenciando sus juicios. Juicio a los impíos. Lectura de sentencias. Al terminar el milenio, Jesús vuelve a la tierra con todos sus santos y la ciudad móvil. Y luego de un intento de guerra, un amague por parte de los impíos, vendrá el juicio final. Juan escribe en Apocalipsis 20, 7 al 8, Dios habla hoy: cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, cuyos ejércitos, numerosos como la arena del mar, reunirá para la batalla. Esta gente fue resucitada por Dios en la segunda resurrección, de la cual nadie quiere participar, para que pueda ser juzgada. Como se explica en el siguiente ciclo explicativo, los versículos 13 y 15, misma versión, dice: el mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él, o sea, resucitaron. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Como leímos, los impíos, engañados otra vez por Satanás, quieren batallar contra la Nueva Jerusalén, pero son detenidos por Cristo, y comienza la lectura de las sentencias. Elena White explica que cada uno verá su caso, y lleno de desesperanza, llegará a aceptar que tanto su sentencia como su castigo son decisiones justas. También los demonios, terrible momento. Ahora sí, todos los impíos vivos presencian su juicio y la lectura de su sentencia ante el mismísimo juez Jesucristo. Se les muestra toda la evidencia en su contra y su castigo absolutamente merecido, porque rechazaron al juez cuando todavía podía actuar como intercesor. Al rechazarlo como abogado, ahora deben enfrentarlo como juez, sin ninguna oportunidad de salvación. La sentencia por quebrantar la ley eterna, el castigo por su rebeldía, es la muerte. Destrucción de Satanás y todos sus secuaces. El ciclo anterior del capítulo 20 agrega que al ser resucitados y engañados, subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama, Jesucristo. Pero cayó fuego del cielo y los quemó por completo. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados el monstruo, que es la bestia, y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. El versículo 15 termina: luego de ser juzgados, el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Dios habla hoy por eso. Los rebeldes arderán hasta pagar sus transgresiones y ser consumidos, como explica Malaquías, pues el infierno eterno no existe. De hecho, el infierno todavía no existe, y cuando exista tendrá un fin. Lo que sí es eterno es el fuego, que es la mismísima gloria del Altísimo, pero los rebeldes serán consumidos a cenizas. Por causa de la rebelión, los rebeldes al gran soberano no son protegidos del fuego de su gloria hasta que sean consumidos por completo. La gloria santa y justa del Todopoderoso destruye al impío, pues el pecador no puede resistir la gloria de Dios.
Leo Éxodo 33:20, versión PDT. Pero no vas a poder ver mi cara, porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida. Esto es por causa del pecado, por eso ningún impío puede resistir la gloria del Señor. En cambio, con respecto a los justos, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Por eso, Mateo 5:8 afirma: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Malaquías 4:1, versión NBP, aclara esto. Aclara que no quedará ni raíz ni rama, o sea, ni el originador del mal ni sus secuaces. Satanás será castigado no solo por sus pecados, sino por los de aquellos que se arrepintieron y fueron libertados por Cristo. Necesito volver a aclarar que a pesar de que Satanás purgará los pecados de los redimidos, esta muerte no será salvadora. Su muerte no será redentora, sino punitiva, o sea, un castigo sin resurrección. Obviamente, el último en morir será Lucifer, que debe pagar por la multitud de todos sus pecados y por todos los pecados de los redimidos. Su muerte purgará las iniquidades de los santos. Esos pecados con sus culpas también deben ser destruidos, y como los redimidos fueron salvados de esta muerte por Cristo, el que carga con estos pecados en el incinerador es el instigador de todo lo malo. Como el macho cabrío por Azazel que moría en el desierto, el verdadero Azazel, Satanás, morirá para siempre en el gran lago de fuego del universo. Este planeta se convertirá en el más grande quemadero de basura nunca visto, donde se purgarán los pecados de todos y se beberá sin misericordia la copa de la ira divina. Todos los que han rechazado al Dios de amor, que hasta dio su vida por ellos, serán destruidos para que el universo quede sin ningún vestigio de maldad, muerte ni pecado. Por fin. El final del proceso. La destrucción de los impíos es el final de todo este largo proceso. Es la liberación total de la maldad. Se acabó la guerra contra el acosador, y ya los seres de los cielos no sufrirán más por culpa del perverso. Es la purificación del universo. Y aunque esto parezca medio esotérico, no lo es. El lago de fuego es lo que purificará a este planeta arruinado y contaminado mientras se quema y consume a todo pecador, sin importar su especie, sea humana o angélica, y junto a ellos serán destruidos tanto el pecado como la muerte. Serán vencidos para siempre, y entonces reinará la felicidad de la santidad y el amor. ¿El porqué de todo esto? Falta responder unas preguntas. ¿Cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué tanto tiempo y con tantas etapas? Es que resulta que el plan de salvación no solo es de redención al caído, sino que también es de reivindicación del carácter de Dios y de su gobierno. Y ahí está la clave. Un plus ahí en el medio. Si fuera solo redención, podría haberse ahorrado tal sacrificio y hubiera destruido a todo ser pecador y repoblado el cielo con nuevos individuos creados para tal efecto, pero todos le tendrían miedo. Otra opción para que nadie tenga miedo sería destruir a todo ser vivo y comenzar desde cero con una nueva generación de seres angélicos que nada supieran de lo sucedido. Tan solo la deidad sufriría por los que ya no están. Claro que eso sería injusto, porque estaría matando a seres que se mantuvieron fieles. Y Dios no es así. El Altísimo es justicia y es amor. Él no quiere que nadie muera en realidad. Por eso nos ofrece la vida eterna que viene de Él. Además, hay otro detalle. A los nuevos seres los haría otra vez con libre albedrío, lo que significaría correr el riesgo de que alguno se vuelva a rebelar. No. Estos planes
no sirven. Sigamos. Si fuera solo un plan de redención, podría haber sido suficiente un plan más corto. Una opción hubiera sido, por ejemplo, la vida justa de Cristo, su muerte y su resurrección. Y entonces todo aquel que se arrepintiera genuinamente sería salvo y listo. El resto es destruido y se acabó. Pero eso dejaría muchas dudas, muchos interrogantes. ¿Por qué? Porque el cielo fue contaminado no solo con pecado, sino también con falsas acusaciones. Por causa de las mentiras que Lucifer sembró por doquier, el cielo se llenó de dudas, y la tierra también conforme fue transcurriendo la historia. ¿Sería Dios un dictador que no nos deja ser libres? ¿Sería mentira que Dios es amor? Y si es amor, ¿podrá ser justo también? ¿O al revés? ¿Será verdad que su ley no es fácil de guardar? ¿O que si alguien la cumple es solo por interés y no por amor a Dios? Y un montón de otras preguntas y dudas que el mentiroso de mentirosos regó con cuanto ángel se encontrara, y luego en la tierra con cuanta persona se contacte, o sea, con todos. A todo el universo lo llenó de dudas y falsos supuestos y acusaciones mentirosas con respecto al soberano. Incluso se autoproclama como la mejor opción, como un buen gobernador. Satanás decía que su libertad era mejor, que él no era dictador, y que él sí ofrecía plena libertad, y que en cambio Dios era un controlador y un totalitario perverso, y que era mentiroso e injusto. De hecho, así es la historia contada en las doctrinas luciferinas y satanistas. El malo es Jehová y el bueno es Lucifer o Satanás, el colmo de la blasfemia. Obvio, Satanás se autoproclama Dios. ¿Desde cuándo un ser creado puede ser Dios? Imposible, pero bueno. Pues las 1001 acusaciones y falsedades deben ser aclaradas. Dios necesita limpiar su nombre de todas las acusaciones que Lucifer o Satanás hizo contra él, el soberano del universo. Debe reivindicar su nombre. Además, todo este proceso es una forma de vacunar al universo, una vacuna antipecado. Nunca jamás se levantará alguien en su contra, pues sabrán que Dios es amor y es justicia, y que no hay nada ni nadie mejor que Él. Y conforme va avanzando el plan y el proceso de juicio, que forma parte esencial de dicho plan, todos van reconociendo la justicia divina. Primero se probó que Dios es amor y justicia. De hecho, la deidad hizo el más grande de todos los sacrificios, sin mencionar todo lo que Satanás hizo contra Jesús mientras estuvo aquí. Terrible. Los ángeles quedaron aterrados de lo que éste era capaz. Segundo, los ángeles santos se dan cuenta de la justicia de Dios y de su misericordia frente a los redimidos. No quedan dudas de que los justos realmente eran genuinos hijos de Dios y que los demás solo aparentaban. Tercero, los 144.000 prueban que se podía guardar la eterna ley y reflejar el carácter de Dios, y todo por amor y no por interés. Ellos reivindican a Dios en la tierra, como Job, pero a escala mundial. Cuarto, el juicio durante el milenio le muestra a los santos que todo lo que decía el Señor era verdad, y que sus juicios son justos, y que su misericordia es real. Quinto, la última etapa del juicio también es importante, pero solo desde la perspectiva de la misericordia y la justicia de Dios, porque tranquilamente, terminado el milenio, podría resucitar a todos y destruirlos para siempre, sin darles explicaciones. Sin embargo, primero les muestra que ellos merecen su pena y castigo, pues los únicos que faltan por convencer son los impíos y los demonios. Entonces, fueron convencidos de la verdad primero los ángeles, luego los redimidos, y solo faltaban los impíos y los demonios, que también son convencidos de la justicia y el amor de Dios. Hasta Satanás declara que Dios tiene razón en destruirlo. Así, todo el universo queda convencido de que Dios decía la verdad y que Satanás había estado engañando a todos desde el principio de la rebelión. De esta forma, nadie desafiará al Señor otra vez. Nunca más se rebelará a alguien. ¡Qué plan maravilloso y sabio! Y eso que está explicado escuetamente. Realmente es impresionante. Tenemos que predicar este bello plan de redención. Dios nos ayude a perseverar fieles hasta el fin, para que nuestro perdón no sea revocado y podamos vivir con la majestad de los cielos por la eternidad. Vamos a orar. Oh Señor, ayúdanos en tu misericordia a permanecer fieles hasta el fin,
y también a contarle a otros este impresionante plan de redención y reivindicación de tu nombre. Ayúdanos a rasgar nuestro corazón y convertirnos a ti de continuo durante esta gran etapa de juicio que pronto va a terminar, para poder ser rescatados de aquí. Por los méritos de Cristo Jesús te lo rogamos y también te lo agradecemos. Amén, Señor. Sí, hemos terminado. Hermanitos, qué impresionante, ¿no? Y en la escuela Redel del miércoles que viene veremos, Dios mediante, la profecía de los 2300 días. Tema apasionante si los hay, que está íntimamente relacionado incluso con lo que hemos estado hablando hoy y también con lo que hablaba Alfred antes. Gente querida, los dejo con el himno 183, No me olvidé de ti, para que alimente nuestra esperanza. En Efesianos, grandes bendiciones a cada uno. Maranata. Debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas de Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que me borro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Visita nuestro canal de YouTube llamado Misioneros del Fuerte Clamor. Dios nos está llamando. No nos escondamos, que la última batalla está por comenzar. Proclamemos el mensaje de alerta desde las montañas y a voz en cuello. Somos atalayas y debemos cumplir con nuestra misión de denunciar el error y proclamar la verdad presente, porque Jesús está a las puertas.